de ofrenda, Señor, lo pongo en tus manos, Señor. Bendice este momento en el que todos damos de lo que tú nos das, Señor, y gracias porque siempre nos provees, Señor. En tu nombre, amén. Hay conceptos que se transforman con el tiempo. Edificar. Cuando somos niños, un juego. Como adultos, quizás algo más complejo. Edificar. Construir. Levantar. Desarrollar. Formar. Instruir. Cultivar. Como cristianos, también somos llamados a edificar. Manos a la obra. Muy bien, buenos días. Manos a la obra, la serie que hemos seguido durante varias semanas y que hoy vamos a concluir. Pero antes quisiera dar la bienvenida a las personas que nos visitan por primera vez o por segunda vez. Estamos contentos de que estéis aquí y esperamos que lo que estáis participando y lo que estáis participando esta mañana pueda ser de ayuda para vuestras vidas. Procuramos siempre, cuando abrimos la Biblia, que lo que extraigamos de ella sea de utilidad y sea práctico para cada uno de nosotros. A lo largo de la serie hemos estado recordando que Jesús dijo y prometió a sus discípulos que Él edificaría su iglesia. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, esto es una realidad y gracias a Dios que es así, ¿de acuerdo? Porque Jesús está comprometido plenamente en la edificación de su iglesia, pero también nos ha invitado a nosotros a colaborar con Él, ¿de acuerdo?, en esa edificación que Él está realizando desde hace 2000 años. Y veíamos que el apóstol Pablo utiliza con frecuencia la palabra edificar. Son acciones, actos que edifican. Lo mismo que podemos hacer algo para hacer bien a alguien, también podemos hacer algo para no hacer bien a alguien, ¿no? Y por lo tanto, hemos seguido el rastro de todas las palabras, todas las acciones que Pablo está utilizando en el Nuevo Testamento que edifican, ¿no? Entonces, en primer lugar, decíamos que es importante que entendamos que somos parte del proyecto de Jesús de edificar la iglesia, que no somos pasivos, que no estamos sentados, que Él espera que cada uno de nosotros utilice los dones que el Señor le ha dado. Como mínimo cada uno tiene un don y hay ministerios dirigidos a niños, a adolescentes, a jóvenes, a adultos, a matrimonios, etcétera, ¿no? Y cada uno puede encontrar su sitio desde donde poder edificar la iglesia. Decíamos también que edificamos cuando animamos con nuestras palabras, ¿de acuerdo? Cuando alguien recibe una palabra de ánimo, se siente bien, qué bien me has hecho, ¿no? Pues eso es construir, edificar la vida de alguien. Puede ser en el contexto de la iglesia, puede ser en el contexto de la familia, del compañero de trabajo. Estamos en una cultura que lo que hace es desanimar, criticar continuamente. Nos animamos los unos a los otros con también las palabras, cuando también nos amamos, cuando utilizamos las palabras para edificar. La manera en que nos expresamos, la manera en que utilizamos las palabras también edifican. También nos edificamos cuando buscamos el bien de los demás, no el nuestro propio, ¿no? Todo me es lícito, pero no todo conviene, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hemos de ver qué es lo que es conveniente, ¿de acuerdo? Quizás tú estarías en tu derecho de decir algo, pero quizás no sea conveniente decir eso o hacer eso porque pensamos en los demás, en el efecto que va a tener en los demás, ¿de acuerdo? Edificándonos, evitando las discusiones inútiles, ¿de acuerdo? Estábamos hablando la semana pasada que a veces estamos discutiendo en la casa, también en el trabajo, por tonterías, ¿no? Muchas veces las discusiones son por tonterías, no son por asuntos complicados e importantes, ¿no? Pues también cuando evitamos conversaciones inútiles que no edifican, que no hacen bien, pues también dice el apóstol Pablo que estamos edificando. Porque había en aquel tiempo
como una influencia de personas que querían entrar en debates teológicos, en cuestiones que realmente eran secundarias, ¿no? Y lo que hacían era enfrentar a las personas y a los hermanos dentro de la iglesia entre sí. Por lo tanto, el apóstol Pablo nos llama a evitar ese tipo de discusión. Y hoy tenemos la última. ¿De acuerdo? El último ladrillo de esta construcción, que lo vamos a ver después. ¿De acuerdo? Lo vamos a ver después. Vamos a ir al texto. El texto, porque hoy el apóstol Pablo ha estado hablando de todo esto a nivel general. Son acciones, hay otras muchas más que luego vamos a recordar. Pero ahora va a decirnos un texto y vamos a cerrar la serie con lo que hace el apóstol Pablo, que es llamar a nivel personal a cada uno de nosotros sobre lo que estás haciendo en la edificación de la iglesia donde Dios te ha puesto. ¿De acuerdo? Podemos hablar en general, ¿no? Qué bien, estamos edificando cuando hacemos esto, cuando hacemos aquello, pero ¿qué estás haciendo tú? Entonces el apóstol Pablo como que define un poquito más el objetivo, ¿de acuerdo? Y hace un llamado a cada uno de los miembros, en este caso, de la iglesia de Corinto, a que consideren qué es lo que ellos están aportando a la edificación de la iglesia en Corinto. Vamos a leer ese texto que va a empezar del capítulo 2, versículo 14. Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la conoció? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, los cristianos tienen la manera de pensar, deberíamos tener la manera de pensar que tenía Cristo. ¿De acuerdo? Tenemos la mente de Cristo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento quien lo da es el Señor. Así que el que planta no es nada, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, y aún cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores, ¿veis?, de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Fijaros, la iglesia también, otro concepto muy interesante, no solamente tenemos la mente de Cristo, la iglesia es casa de Dios, edificio de Dios. Conforme la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Veis aquí la palabra? Edificándonos los unos a los otros. Y aquí el apóstol Pablo hace un llamado a cada uno que mire cómo está construyendo, cómo está edificando. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Veis la palabra sobreedificar? Recibe recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Otra tremenda afirmación de lo que es la iglesia. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo, santo es. Es una palabra fuerte a una iglesia que no era precisamente una iglesia madura. Pero es muy interesante, a veces podemos idealizar la iglesia, idealizamos todo, el matrimonio, los hijos, todo el trabajo, todo. Pero la Biblia no esconde los problemas de la iglesia.
¿Eh? Otra persona había dicho, mira, esto mejor, esto no está bien, esto vamos a taparlo. Pero la Biblia no esconde que hay problemas en algunas iglesias en aquel tiempo, en el siglo I, ¿no? Y lo pone ahí para que nosotros lo veamos, para que aprendamos. Por lo tanto, el apóstol Pablo está haciendo una reflexión de una realidad que está ocurriendo en esta iglesia y llama a cada uno a ver qué es lo que está haciendo, cómo lo está haciendo, si está edificando o por el contrario no lo está haciendo. Por lo tanto, en palabras actuales podríamos decir que cada uno mire, después de esta serie, lo que está haciendo por la iglesia. Entonces es un mensaje para ti, para mí. Porque es un llamado que el apóstol Pablo está haciendo a cada uno de los miembros que componían la iglesia de Corinto. Y utiliza palabras que son fuertes, ¿no? ¿Pero por qué? Vamos a empezar por el final. Me gusta, la predicación expositiva, y la predicación expositiva sigue un orden, ¿de acuerdo? ¿Vale? Vamos siguiendo, no vamos saltando las cosas, sino predicando conforme. Pero aquí entendemos mejor lo que Pablo está diciendo cuando empezamos por el final. Cuando empezamos por lo que está diciendo, que es la iglesia. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. O sea, no se puede esperar nada de aquella persona que no entiende lo que tiene entre manos, ¿no? Por eso el apóstol Pablo empieza diciendo, pero es que ignoráis que estas conductas que mantenéis son alejadas completamente de lo que realmente debería ser y es la iglesia. Por lo tanto, vamos a empezar por el final. Entender lo que es la iglesia. Es una afirmación extraordinaria. Cada iglesia local es esto que dice aquí Pablo, ¿no? Es templo de Dios y morada del Espíritu. Todos los creyentes que han vivido, que han muerto, que dice la Biblia que ya duermen, están en la presencia de Dios. Esa es la iglesia universal. Pero esa iglesia universal se hace visible, presente en la historia a través de iglesias locales, que son las iglesias que vemos en el Nuevo Testamento, ¿no? La iglesia de Éfeso, de Tesalónica, de Corinto, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esta es una iglesia local, una iglesia concreta que dice el apóstol Pablo que es morada de Dios y templo también del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? En el Antiguo Testamento, esto sería extraordinario poder tener más tiempo, pero Dios moraba en un edificio físico que era el Templo de Jerusalén. Dios no necesitaba morar en ningún lugar, no necesito que nadie me haga una casa, pero finalmente Salomón construyó por el corazón de David de que todos tenían una vivienda, ¿de acuerdo? Y Dios no tenía nada, habitaba en una tienda por ahí, ¿no? Entonces, el deseo de David de que Dios tuviese un lugar donde fuese honrado, y Dios finalmente decidió morar en ese sitio, en ese templo físico, hecho de ladrillo, de piedras, etcétera, ¿no? Pero no moraba en el pueblo de Israel. En el pueblo de Israel moraba, podríamos decir, personas concretas para hacer ciertas tareas específicas. Por eso David dice, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque el Espíritu Santo todavía no moraba plenamente, continuamente en las personas. Venía y capacitaba a una persona para una función, ¿de acuerdo? Y después, pues se iba. Pero no es una oración que vamos a hacer nosotros. El Espíritu Santo ha venido, está en nosotros y no podemos decir ni debemos, Señor, no quites de mí tu Espíritu. No lo va a quitar, está en nosotros. ¿De acuerdo? Porque ha decidido Dios dejar de morar en un edificio como el Templo de Jerusalén para morar en personas concretas, que es su pueblo, que es su iglesia. Por lo tanto, este sitio es morada de Dios y templo del Espíritu. Cada persona, no el edificio, sino las personas, ¿de acuerdo? Configuran un lugar donde Dios quiere morar, donde Dios quiere estar. Esta es una verdad sumamente poderosa para que cada uno miremos lo que hacemos en el sitio donde Dios mora, ¿me entendéis? Donde Él ha escogido habitar. No hace falta ya ir al templo de Jerusalén ni a Samaria, como preguntaba la mujer samaritana, ¿dónde tengo que ir para encontrarme con Dios? Llegará el día que lo haremos en espíritu y en verdad, pero Dios ha querido que la iglesia refleje al mundo que Dios está aquí. Por eso es muy bonito cuando la gente viene y dice, oye, aquí pasa algo, aquí hay algo diferente. Pues claro, Dios está
en medio de nosotros, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto cambia nuestra manera de estar en la iglesia, de entender la iglesia, de mirar lo que estamos haciendo por la iglesia y que lo que hagamos sea para el bien de la iglesia, no todo lo contrario. Que cada uno mire cómo sobreedifica. Porque si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le va a destruir a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, las personas, no el edificio, santo es. Por lo tanto, aquí lo vamos a ver al final, pero ya Pablo habla de tres palabras clave. Habla de recompensa, habla de pérdida y habla de destrucción. Habla de una recompensa para el que edifica bien, habla de pérdida para el que no edifica bien y habla de destrucción para aquel que no solamente no hace nada, sino que encima daña la iglesia, divide la iglesia. Este dice que va a ser destruido. Una tremenda advertencia. Por lo tanto, como eso es lo que Pablo entiende que debe ser la iglesia, por eso dice que cada uno mira cómo sobreedifica. Porque vosotros no estáis precisamente edificando, sino dividiendo la iglesia. Y ese era el verdadero problema de la iglesia de Corinto. De manera, hermanos, que yo no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Di a beber leche, no vianda, porque aún no eréis capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales si andáis como hombres? Pablo pasó en esta iglesia más que ninguna otra. Bueno, en Éfeso también estuvo un tiempo, pero quiero decir que Pablo estuvo aquí 1 año y medio. Cuando llegó a Corinto, estuvo 1 año y medio en esa iglesia enseñando a las personas que habían recibido al Señor, que se habían convertido. Pero ya él notaba conductas inmaduras. Pablo se va de ahí y a los 6 años de iniciar la iglesia escribe esta carta. Por eso dice, ni erais espirituales en aquel tiempo, ni seguís siéndolo ahora. Y han pasado 7 años y medio. Y Pablo suponía que 7 años y medio son suficientes para que pasemos de ser niños en Cristo. Toda persona que conoce al Señor empieza siendo un niño en Cristo, porque todavía no tiene la experiencia, la vida, ¿no? ¿Me entendéis? Todos somos niños en Cristo, pero debemos ser adultos. Hay que dejar esa época, ¿no? La niñez atrás, porque queremos avanzar y queremos crecer. Ni erais en aquel momento, a lo largo de esos 1 año y medio que estuve con vosotros, no pude percibir madurez espiritual, ni tampoco después de ese tiempo, no sois maduros todavía, ¿no? Y entonces él está hablando de 2 tipos de personas. El versículo 14 anterior dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura, no las puede entender. Pablo habla de 2 tipos de personas. Al final, si vamos a definir las personas que están en este mundo, Pablo ve 2 grupos. El hombre natural, aquel que ha nacido de su padre y de su madre, pero que no ha nacido de arriba, como Pablo le dice, como Jesús le dice a Nicodemo, el que no naciere de arriba. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El hombre natural es aquel hombre que ha nacido de su padre y de su madre, pero no ha nacido de arriba, no ha nacido de Dios, no ha nacido de nuevo, no tiene el Espíritu Santo en él, no ha sido regenerado, ¿de acuerdo? Pero también habla del hombre espiritual. El hombre espiritual es aquel que ha nacido de su padre y su madre, pero ha tenido encuentro con Jesús, ha nacido de arriba, ha nacido de nuevo, y el Espíritu Santo mora en él, porque esto es una verdad del Nuevo Testamento. El Espíritu Santo viene a nuestra vida en el momento de la conversión. Y no solamente eso, sino yo creo que no sería posible convertirnos si el Espíritu Santo no nos iluminase y no nos hiciese ver la belleza del Evangelio. Pero también le sigue haciendo, dentro de ese segundo grupo de espirituales, Pablo habla de 2 tipos de creyentes, ¿de acuerdo? Dice que dentro de ese grupo de los espirituales hay los que son espirituales y los que son carnales, ¿no? Los espirituales son los que se conducen por el Espíritu y muestran los frutos del Espíritu, y los carnales son los que tienen el Espíritu, pero lo que domina en su vida no es el Espíritu de Dios, sino la carne. O sea, Pablo habla también en Gálatas acerca de eso, los frutos de la carne y los frutos del Espíritu, ¿no? Y es que andemos en el Espíritu para que
se manifiesten los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre y templanza. Esos son los frutos que produce el Espíritu Santo en la vida de la persona, pero todo lo contrario es lo otro, que está también ahí en ese libro de Gálatas, ¿no? Entonces los carnales son los que todavía, llevando tiempo en el Señor, como 6 años en este caso, todavía les cuesta entender. Por ello Pablo dice, os tuve que dar leche y no un bistec fuerte, porque todavía os cuesta entender lo más básico de la vida cristiana. Hay personas que llevan años y años en la iglesia y todavía no han entendido algo que deberíamos haber entendido al día siguiente de convertirnos: la importancia de mantener una relación con Dios, la importancia de orar, de conocer la palabra, ¿no? La importancia de comprometernos con la iglesia, la importancia de apoyar la iglesia, la importancia de asistir, de estar, de servir, ¿me entendéis? Entonces, claro, Pablo después de 6 años tiene que estar diciendo, oye, que es importante que un cristiano lea la Biblia, ¿no? Oye, que es muy importante que un cristiano sirva, porque tiene dones, ¿me entendéis lo que quiero decir? ¿No? No muestran los frutos de la madurez espiritual. Pero claro, ¿quién es aquel que es capaz de reconocer que es inmaduro? Probablemente ellos dijeron, Pablo, no estás hablando de mí, ¿no? Pero Pablo les pone un ejemplo, para que nadie diga que esto es el otro, pero no soy yo, ¿no? Dice, habiendo entre vosotros disensiones, discusiones y peleas, ¿no sois realmente carnales? Las personas inmaduras son las que provocan las disensiones y las peleas. De hecho, cuando vemos que nuestros hijos, cuando los niños se pelean, no reconocemos un acto de madurez, ¿o sí? Cuando vemos otra cosa, cuando vemos generosidad, decimos, eso sí es madurez. Pero lo contrario, el egoísmo, no, ¿no? Allí donde hay personas inmaduras, sea en el ámbito que sea, en el trabajo, en la familia, en el vecindario, aquel vecino que se enfada por cualquier cosa, ¿no? No hay armonía, no hay unidad, al contrario, lo que hay es disensión. Solo la persona madura es capaz de hacer que se produzca unidad, ¿no? Esto, o sea, la unidad es producida no por gente carnal, sino por gente madura, espiritual. Porque hace falta una serie de cualidades de madurez para preservar la unidad, para mantener la unidad. Por lo tanto, solo la madurez puede hacer posible la unidad. En cualquier ámbito, no solamente en la iglesia, en una pareja. Tú tienes una pareja de novios, el uno es maduro, el otro es completamente inmaduro. Madre mía, es muy difícil armonizar eso, ¿no? En el ámbito familiar, ¿no? Siempre hay alguien que... Es muy difícil mantener la armonía familiar cuando hay alguien que no es maduro. Porque la madurez implica ciertas acciones de renuncia, de paciencia, de perdón, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los carnales no producen unidad. Todo lo contrario, ¿no? Y para que no haya duda, dice, cuando cada uno dice, yo ciertamente soy de Pablo, y yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? Dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Estos somos todos servidores. Y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. O sea que si tú eres Pablo, eres Cefas, eres Apolo, es porque Dios te ha puesto ahí y te ha dado esas capacidades, no porque son tuyas, ¿no? Y yo planteé, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. A ver quién es capaz de producir una conversión. Tú puedes evangelizar, tú puedes enseñar, tú puedes aconsejar, pero la vida en la semilla, tú puedes sembrar la semilla de trigo, pero no tienes el poder en ti para que eso germine, ¿a que no? El crecimiento lo da solamente el Señor. Por lo tanto, la gloria para Él, no para Pablo, para Cefas ni para los demás. ¿De acuerdo? Muy bien, dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica.
A todo lo que hemos dicho de inmadurez, en el caso de esta iglesia, hay que añadir partidismo dentro de la propia comunidad. O sea, la iglesia estaba dividida, no los del Sevilla y los del Betis, sino que estaban divididos en 4 grupos. ¿De acuerdo? Estaban aquellos que decían, yo soy de Pablo, porque él fue el que me llevó al Evangelio. Para mí no hay más pastor que Pablo. Ya puede venir otro pastor que yo. Para mí, mi pastor, el que me llevó al Señor, es Pablo. Vale. Pues ahora están aquí los de Apolo. Apolo fue una eminencia de comunicación. Apolo era arrollador, comunicando, ¿no? Y entonces estaba el grupo que decía, este habla muy bien. Yo soy de este. Yo soy de Apolo. Porque mira cómo comunica, mira cómo predica, mira tal, ¿no? Ciertamente Apolo era así. Pero otros decían, no, yo soy de Pedro. Yo soy de Cefas, ¿no? Los que decían eso estaban identificados con una visión del cristianismo todavía muy apegada al judaísmo, ¿no? ¿Os acordáis que Pedro tenía inconvenientes a ir a casa de un gentil? El Señor le tiene que hacer descender del cielo una sábana con animales de mata y come. Pablo, ¿cómo tienes prejuicios cuando el Evangelio ha unido a todo el mundo? ¿Me entendéis, no? Pero eso todavía se conservó. Y lo vemos en el Concilio de Jerusalén. Hubo que tener un concilio, convocar un concilio, porque había un sector de los judíos que no aceptaban a los gentiles como iguales a ellos. Tenían que hacer una serie de cosas para así ganarse el perdón, ¿me entendéis? Entonces, esto quiere decir que había un grupo todavía de legalistas dentro de la iglesia de Corinto que se identificaban con el legalismo de Pedro. Yo soy de Cefas, porque él se mantiene fiel, hay que mantener ciertas costumbres judías, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora, el último grupo, ¿cuáles eran? Los de Cristo, ¿vale? No es que ellos eran de Cristo, es que presumían de ser los que tenían la sana doctrina. Mira, vosotros sois de Pablo, vosotros estáis, pero ¿quién puede ser mayor que Cristo? Nosotros somos los de Cristo. Por lo tanto, detrás de esta afirmación, yo soy de Cristo, hay cierto orgullo también y cierta superioridad por encima de todos los demás. Así que Pablo dice, mira, todo estáis equivocados. La iglesia estaba dividida por estas cosas, ¿no? Y Pablo les califica de carnales. Por eso dice que cada uno mire la manera en la que está en la iglesia, la manera en que se comporta, ¿no? Las actitudes que mantiene. Que cada uno mire lo que hace. Por lo tanto, es un llamado a la responsabilidad de cada uno de nosotros, a las acciones de cada uno de nosotros, no lo que hace el pastor, lo que hacen los ancianos, lo que hacen los diáconos, los misioneros, etc. Es tu responsabilidad, lo que haces tú. Lo que haces tú. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estás aportando tú? ¿Estás edificando tú? Que cada uno mire lo que está haciendo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pablo está diciendo aquí que el cimiento no es Pablo, el cimiento no es Pedro, el cimiento no es Apolo, el cimiento es Cristo. O sea, la base de la fe de la iglesia es Cristo. No es ni Lutero, ni Calvino, ni nadie, ¿me entendéis? Son personas que Dios ha utilizado, Pablo, Apolo, pero Pablo lo dice, nosotros somos meros servidores, ni siquiera tenemos el poder de dar vida a la semilla. Dios es el que da el crecimiento, somos colaboradores. Vamos a recibir un premio, lo vamos a ver después, ¿no? Pero Dios es el que merece la gloria por esto que está pasando. Y ahora él habla de si el cimiento no es Pablo, no es Pedro, no es Apolo, el cimiento es Cristo. ¿Qué es lo que estamos poniendo sobre eso? ¿Qué estamos aportando, no? Y él habla de personas, de cristianos que ponen madera, heno y hojarasca. Y otros que construyen y aportan oro y cosas preciosas, plata y cosas preciosas. Son cosas valiosas, el oro, la plata, las piedras preciosas, cosas que cuestan comprarlas, cosas que cuestan aportar a ese edificio, algo valioso. Son esas personas que siempre están ahí, que siempre apoyan las actividades que hace la iglesia, que siempre están dispuestos a sacrificar otras cosas por el bien de la iglesia. Son personas generosas, son personas comprometidas.
en todos los sentidos. Son personas responsables. Porque todo eso cuesta. El compromiso cuesta. El servicio cuesta. Pero para Dios esto es como oro, plata y piedras preciosas. Pero luego, por otra parte, hay otros que, dice Pablo, que aportan a la base, que es el Evangelio, y es Cristo, madera, heno y hojarasca. ¿Y qué es eso? Pues son cosas que no cuestan sacrificio, que no cuestan trabajo, que no cuestan esfuerzo. Si no estamos aportando sacrificio, trabajo y esfuerzo en una relación de pareja, ¿me entendéis? Si no estamos aportando todo eso, y el ejemplo es Cristo, ese es nuestro modelo. Las acciones, no solamente cuando decimos que el cimiento es Cristo, no solamente Pablo lo dice en el sentido teológico, ¿no? Ahora la Iglesia Católica estos días ha reconocido que eso de la intermediación de María, pues que eso ha sido un dogma, que eso ha sido, ya lo llevamos diciendo, ¿me entendéis? El cimiento es Cristo. Esa es la piedra sobre la cual va a edificar la Iglesia, no Pedro. Pedro dijo, tú eres el Cristo, pues el que reconoce que Jesús es el Cristo, ¿de acuerdo? Es cristiano. Y sobre esa confesión de que Jesús es el Señor, pues ya somos iglesia y otros van a ser iglesia y la iglesia va a seguir creyendo. ¿Quiénes son los creyentes? Aquellos que confiesan a Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios. ¿De acuerdo? Pero sobre eso hay que edificar todo esto que Pablo nos está diciendo. Cosas que cuestan, cosas que no nos cuestan mucho esfuerzo. El otro día estaba hablando de las fábulas, ¿os acordáis? De que entraban en cuestiones que no tenían importancia, eran fábulas, eran cuentos que se inventaban en aquel tiempo, ¿de acuerdo? Para enseñar una moraleja. Pero las fábulas de las que Pablo habla, que no tenemos que entrar a discutir sobre eso, eran cuestiones que inventaban acerca de Jesús, acerca de Dios, que no tenían nada que ver con lo que decía la Biblia, de quién era Jesús. Los libros apócrifos hablábamos de eso. Son historias inventadas acerca de la infancia de Jesús. Todo ese tipo de cosas hay que evitarla, como decíamos en la serie sobre ese tema. Pero cuando yo estoy viendo esto de la edificación de oro, plata, piedras preciosas, o madera, heno y hojarasca, me viene a la mente un cuento que nos contaron de pequeño. Los tres cerditos. ¿Había escuchado el cuento de los tres cerditos? Muy bien, pues lo voy a contar de nuevo. Había una vez tres cerditos que eran hermanos y vivían en lo más profundo del bosque. Siempre habían vivido felices sin preocupaciones en aquel lugar, pero ahora se encontraban temerosos de un lobo que merodeaba por la zona. Fue así como decidieron que lo mejor era construir cada uno su propia casa, que les serviría de refugio si el lobo osara atacarles. El primer cerdito era perezoso. Era el más perezoso de los cerditos, por lo que decidió hacer una sencilla casita de paja, que terminó en poco tiempo. Luego, cuando terminó, pues se fue de diversión y se puso a recolectar manzanas y a molestar a sus hermanos que estaban ahí trabajando en edificar las otras casas, ¿de acuerdo? El segundo cerdito decidió que su casa iba a ser de madera. Era más fuerte que la de su hermano, pero tampoco tardó mucho tiempo en construirla. Buscó 4 palés, 4 tablas por allí, que había por allí, 4 puntas, las clavó y tal, y se unió a su hermano, ¿de acuerdo?, en la diversión, criticando al tercer de los cerditos que decidió que era mejor hacer una casa de ladrillo. Le va a tomar más tiempo terminarla, pero estaría más protegido del lobo. Incluso pensó hacer una chimenea para asar las mazorcas de maíz que tanto le gustaban. Cuando finalmente las 3 casitas estuvieron terminadas, los 3 cerditos celebraron satisfechos el trabajo que habían realizado. Reían, cantaban sin preocupación. No nos va a comer el lobo, no puede entrar en nuestras casas. El lobo que pasaba por allí se sintió insultado y ante tanta insolencia decidió acabar con los cerditos de una vez. Los tomó por sorpresa y rugiendo fuertemente gritó: «¡Cerditos, me los voy a comer a todos uno por uno!». Los 3 cerditos asustados corrieron hacia sus casas, pasaron los pestillos y pensaron que estaban a salvo del lobo, pero este no se había dado por vencido y se dirigió a la casa de paja que había construido el primer de los cerditos. «¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme o soplaré y la casa derribaré!», dijo el lobo feroz. Cuando el cerdito no le abrió, el lobo sopló con fuerza y derrumbó la casa de paja, sin mucho esfuerzo. El cerdito corrió todo lo rápido que pudo hasta la casa de su hermano, el que había construido la casa de madera.
De nuevo el lobo, más enfurecido y hambriento, les advirtió: soplaré y soplaré, y esta casa también derribaré. El lobo sopló con más fuerza que la vez anterior, hasta que las paredes de la casita de madera no resistieron y cayeron. Los 2 cerditos a duras penas lograron escapar y llegar a la casa de ladrillos que habían construido el tercer hermano. El lobo estaba realmente enfadado y decidido a comerse a los 3 cerditos, así que ni siquiera advertirles comenzó a soplar tan fuerte como pudo. Sopló y sopló hasta quedarse sin fuerzas, como yo. Pero la casita de ladrillo era muy resistente, por lo que sus esfuerzos eran en vano. Sin intención de rendirse se le ocurrió trepar por las paredes y colarse por la chimenea. Menuda sorpresa le voy a dar a los cerditos. Una vez en el techo se dejó caer por la chimenea sin saber que los cerditos habían colocado un caldero de agua hirviendo para cocinar un rico guiso de maíz. El lobo lanzó un aullido de dolor que se oyó en todo el bosque, salió corriendo y de allí nunca más regresó. Los cerditos agradecieron a su hermano el trabajo duro que había realizado. Este los regañó por haber sido tan perezosos, pero ya habían aprendido la lección, así que se dedicaron a celebrar el triunfo. Y así fue como vivieron felices por siempre, cada uno en su casa de ladrillos. Moraleja. El esfuerzo, la dedicación, el trabajo duro, construir con materiales, ¿de acuerdo?, lo que se mantiene y lo que llevamos a la eternidad. Dice que la obra de cada uno va a ser probada por fuego. ¿Qué quiere decir eso? Está utilizando una figura que al final se ve lo que cada uno hace. No solamente aquí, sino también allí. Dice Pablo que la labor que realizamos para el Señor va a recibir recompensa. De esto no se habla en la Biblia. Pero es una enseñanza bíblica. Aquel que ha usado sus dones, ¿no?, que ha invertido en la obra de Dios, que ha servido, que ha edificado con oro, con plata, con piedras preciosas, recibirá recompensa. Y el que no lo ha hecho, dice Pablo, que va a ser salvo por los pelos. Es como aquella casa que se quema y no puede salvar la libreta del banco, no puede salvar las fotos de los niños, no puede salvar la escritura de la casa, lo único que sale chamuscado. No queremos ser cristianos chamuscados. Qué bueno aquí que no dice que pierde la salvación. Lo que pierde es la recompensa. Será salvo. Todos estos creyentes, aun siendo como son salvos. Pero unos están invirtiendo, construyendo casas de madera, aunque cueste. Y los otros no están construyendo, aportando, porque están pensando en otras cosas. ¿Os ha gustado el cuento del cerdito? Si dice, mi padre nunca me contó un cuento, bueno, pues aquí lo tiene. Bien, esto es una moraleja. Además, yo creo que el autor, muchos de los cuentos que conocemos esto no lo sabíais, pero son escritos por creyentes. Utilizaban los cuentos para enseñar una verdad bíblica, ¿no? Y probablemente el autor de este cuento se inspiró en estas casas que estamos edificando con madera, con heno, con hojarasca, cosa que no va a perdurar, o aquellos que están edificando y construyendo con cosas y metales preciosos. Entonces Pablo dice, va a haber consecuencias. La obra de cada uno se va a manifestar, porque el día se la va a declarar. El fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Dice la Biblia que no se quedará sin recompensa una persona que te haya dado a ti un vaso de agua. Así que, hermano, que estás trabajando en producción, en Oasis, en Guambalán, en la estación, que sacrificas, que aportas cosas valiosas, que sepas que eso tiene recompensa. En la eternidad. Creo que también en esta vida. A veces hay gente que dice, ay, estas personas les vamos bien, o sea, Dios las bendice. Y a mí no me va... Es verdad que no podemos hacer una cuenta matemática, pero muchas veces Dios bendice a aquellos que están, ¿me entendéis?
Pero si no lo hace, porque tampoco tiene que ser una regla matemática, hay recompensa. Este concepto, no todos van a ser iguales en el cielo. Hay algunos que recibirán recompensa y hay otros que no. Que llegarán al cielo y aquí estoy, pero ¿no? Por eso aquellas personas que mueren y dejan un legado, aquellas personas que han servido, que han llevado gente al Señor, que ¿me entendéis? Que han sido, tendrán su recompensa. Si permaneciere, recibirá recompensa. ¿Qué es lo que permanece? ¿Qué quiere decir eso si permaneciere? Pues que permanece, que ahí está, ¿no? Que se puede ver, que va de generación en generación, ¿de acuerdo? Que permanece, que no es una cosa que se lleva el viento, que no es paja, que no es, si permaneciere, recibirá recompensa. Pero si no permanece, dice que sufrirá pérdida. El apóstol Pablo mismo, hablando de los líderes de la iglesia, de Pablo, Apolo y de Pedro, está diciendo que cada uno recibirá recompensa conforme a su labor. De verdad, cada cosa que haces para el Señor, que haces para el bien de la iglesia donde Dios te ha puesto, recibirá su recompensa. Recibirá su recompensa. Pero si no haces nada, te salvarás por los pelos. La obra de cada uno al final, el tiempo, la prueba. Y al final se ve quién habla y quién hace. Será revelada, se manifestará de alguna manera. Por lo tanto, es importante que, no lo digo yo, lo dice Pablo, yo sé que es una palabra, pero es que la iglesia es la morada de Dios por su Espíritu. Es un templo santo. Tenemos que considerar cuál es nuestro papel en ella. Y luego hay una advertencia final, recompensa, pérdida, y dice, sufrirá destrucción. Recompensa para el que contribuye y edifica, pérdida para el que edifica la casa de paja, pero destrucción para el que hace daño, enfrenta a los hermanos y divide la iglesia. Cuando está hablando de la Cena del Señor, capítulo 11 de 1 Corintios, dice que nadie se acerque a la Cena del Señor de una manera... Porque hay algunos de entre vosotros que están enfermos y otros duermen. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que lo que dice, el que hace daño a la iglesia, Dios le destruirá a él. Es una advertencia seria de parte de Pablo porque estaban destruyendo la iglesia de Corinto. La iglesia no sois vosotros, es la iglesia del Señor. Y si estáis dañando a la iglesia del Señor, Dios os destruirá a vosotros. ¿Por qué esas palabras tan duras? Porque es así, porque le costó a Dios la vida de su Hijo. Y no vamos nosotros ahora con nuestras tonterías a hacer daño y dañar a las personas y dañar también a la iglesia. Esta es una casa santa. Este es un lugar donde Dios quiere morar. Y lo que Dios quiere es que cuando alguien entre por ahí diga, qué armonía, qué amor, ¿no? Somos imperfectos, por supuesto. Pero no diga, aquí hay malos rollos, aquí hay un mal ambiente. ¿Quién quiere estar en un sitio así? ¿De acuerdo? Por lo tanto, este es el lugar donde Dios ha decidido morar y eso es un privilegio enorme. No en el templo de Jerusalén, sino en nosotros. Maravilloso. ¿Dónde está Dios? No tienes que ir al cielo para verlo. Ven a la iglesia el domingo conmigo, ¿no? Verás a gente animándose los unos a los otros, cuidándose los unos a los otros, edificándose los unos a los otros, sirviéndose los unos a los otros, evitando discusiones, enfrentamientos y divisiones, ¿no? Personas que contribuyen a la iglesia con su tiempo, dinero, esfuerzo, dones, habilidades a la edificación de la iglesia, porque es el lugar donde Dios mora. Y al hacer eso, Dios se hace evidente en su presencia. Así que cuando tú estás contribuyendo con una cajita, estás edificando la iglesia. Cuando tú vienes a Oasis y no te quedas en casa, tú estás edificando la iglesia. Cuando tú ayudas a alguien, tú estás edificando a la iglesia. Cuando tú asistes a un grupo pequeño, y qué pesado, ¿no? Tú estás edificando
a la iglesia. Cuando tú colaboras económicamente con el sostenimiento de la iglesia donde Dios te ha puesto, tú estás edificando la iglesia. Por lo tanto, hermanos, que cada uno mire cómo sobreedifica. Y qué bonito es ver lo que Dios está haciendo entre nosotros, ver a tanta gente sirviendo, involucrada, aportando, edificando la iglesia, porque es donde Dios mora por su Espíritu. Pues que el Señor nos ayude a ser de los que aportan cosas valiosas aunque cuesten. Amén. Señor, te damos gracias por el reto también de esta mañana a cada uno de nosotros. Líbranos, Señor, de malas historias. Líbranos, Señor, de acciones que, lejos de edificar, hacen todo lo contrario. Pedimos, Señor, que tu Espíritu se sienta cómodo entre nosotros, que tú estés en medio de nosotros y que nosotros podamos notarlo. Ayúdanos, Señor, a seguir sirviendo, a seguir construyendo una iglesia en la cual muchas personas puedan ver a Dios en ella. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo edifica?